muy buenas. Mi nombre es Oscar Hernández Juan y soy alumno del 5030. En este video les hablaré sobre la literatura. La literatura es un concepto que no se puede definir tal como tal, ya que para saber qué es la literatura tiene que llevarse un proceso que se le da a cierto nombre del título de texto literario. Bueno, para empezar, se podría definir que la literatura es toda aquella manifestación artística por medio del lenguaje oral o escrito. Claro, esto ya nos lleva a que, ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte? El arte se define como toda aquella representación de la realidad por medio de la estética, o sea, representando la realidad de una forma más allá de lo habitual, sino que representando algo con un fin esencial, dándole un enfoque diferente a las cosas. Eso es el arte. Entonces, se podría definir que la literatura es toda aquella manifestación artística que sea por medio del lenguaje oral escrito. La literatura tiene en sí muchas características que la acompañan. Una de esas es la literariedad. La literariedad es aquella herramienta que hace que la literatura pueda ser leída desde la perspectiva de la literatura. La literatura utiliza varios elementos para crear una sensación de extrañamiento en el lector. La literatura busca crear un placer dentro del lector, y para esto la literatura usa las figuras retóricas, tales que son como el hipérbole, el hiperbatole, el símil, la metáfora, entre otras, las cuales estas figuras sirven para crear el sentimiento de extrañamiento en el lector. Bueno, en el curso vimos diferentes tipos de literatura. Uno de los tipos de literatura que vimos es la literatura en pureza, que tiene como finalidad la belleza, ya que pues esta se puede mostrar por géneros como son el drama, la poesía y la novela. Otro género que vemos es la literatura ancilar, y es que es aquella que genera una información por medio de la realidad. Bueno, como ya habíamos mencionado, las figuras retóricas son una parte esencial en lo que refiere a la literatura. Las figuras retóricas las figuras retóricas sirven para darle más contextualidad al momento de escribir algún texto o manifestar algo. Las figuras retóricas tales son el símil, la metáfora, el hipérbole, el hiperbatón, la onomatopeya y el oxímoron. También está la prosopopeya, entre otras. La figura retórica del símil consta de que es una comparación entre dos cosas utilizando la palabra como. Por ejemplo, ese hombre es tan alto como un árbol, por así decirlo. La metáfora es similar al símil, solamente que este es una comparación entre un objeto de la realidad y un objeto imaginario. Un ejemplo podría ser tus labios como la miel, tus labios de miel. Ahí se toma la parte de la realidad que serían los labios y la parte imaginaria que sería de miel. Obviamente no existen labios de miel, bueno, a menos que sea dulce. El hipérbole trata en la exageración de algo. Un ejemplo de esto es ese hombre es tan alto como un edificio. Obviamente un hombre nunca será tan alto como un edificio, bueno, quién sabe. Pero pues lo que da a entender aquí es que el hombre es extremadamente alto.
pero lo exagera. La onomatopeya trata de la recreación de sonidos, tales son como boom, bam, clash, palabras muy comunes en el uso de los cómics, que el cómic también es una figura literaria. El oxímoron. El oxímoron. El oxímoron trata de dos elementos contradictorios que se apoyan entre sí. Un ejemplo de esto podría ser estoy horriblemente feliz. Aquí se contradicen dos elementos, horriblemente y feliz. Pero lo que da a entender en esta oración de estoy horriblemente feliz, o sea, trata de usar como apoyo uno de los dos elementos que se emplea. Otro ejemplo de esto, para que quede más claro, es estoy terriblemente ansioso o estoy terriblemente feliz, utilizando dos elementos más contradictorios entre sí. Estoy terriblemente lo utiliza como darle un enfoque más alto a lo que sí, al adjetivo feliz. De eso trata el oxímoron. La prosopopeya trata de que otro elemento, otra figura literaria es la prosopopeya. Y esta trata de darle características de una persona a algo que no lo es. Un ejemplo de esto es en la película La Bella y la Bestia, la tetera, el candelabro, los cubiertos, básicamente es una prosopopeya. Darle características a algo que no es humano, pero darle características de humano. Por ejemplo, ponerle ojos y boca a una sábana o tal es la película de Cars, que se le pone boca y ojos y características como si fuera un humano un carro. Eso es una prosopopeya. Difrasismo. Esta figura retórica trata de combinar dos metáforas juntas, pero que solamente significa una cosa. Estas figuras retóricas, como ya lo mencionamos, están hechas para motivar la impresión del lector, ya que este es el objetivo principal de la literatura en sí. Crear una sensación de extrañamiento, y esto significa de que crear una sensación dentro del lector que al momento de estar leyendo un texto literario sienta que está leyendo literatura. Una forma de decir esto es de que al momento de que yo esté leyendo un libro, que me llegue la sensación de que ese texto es literario, la literariedad, porque siento que ese texto es literario porque ese texto tiene literariedad. La sensación de extrañamiento es algo que siempre va a buscar transmitir la literatura, y es aquello que motiva a la impresión del lector. Y esto es de que se lleva a cabo por medio de la expresión de la realidad mediante lenguajes hablados y escritos, por medio de la necesidad de convencer. Eso es lo que tiene la literatura, y esto se logra gracias a las figuras retóricas que en sí tienen como finalidad principal convencer al lector. Bueno, como conclusión a todo lo que acabamos de ver es de que el principal concepto que dimos al principio de este video, de que la literatura sí es una manifestación artística que se lleva por medio del lenguaje oral o escrito, pero para que este se lleve a cabo se necesitan de un conjunto de elementos tales son como las figuras retóricas y la retórica en sí.
Bueno, sin más por el momento, pues me despido. Mi nombre es Oscar Manuel y soy alumno del 5030. Hasta luego.